Después de llegar a un coliseo romano y vencer junto a 3 fracasados una bestia demoníaca, Subaru, o bueno, el niño Subaru porque fue transformado en uno debilitándole de esta forma la poca fuerza física que tenía, este niño ahora debe hallar una forma de escapar del lugar, teniendo en cuenta que cada guardia del recinto tiene a sus servicios otras bestias como el león que le costó cientos de veces derrotar. Y si en el remoto caso logra vencer a todas las criaturas junto a los demás prisioneros, nada de eso importa porque el dueño del coliseo, el gobernador, tiene a su disposición una maldición que se activa en todos los gladiadores en el momento en el que una revuelta ocurra. Y como si esto no fuera poco, también debe de lidiar con un enemigo que tiene a su disposición a la segunda persona más fuerte del país. Bienvenidos a la segunda parte de la imposible fuga de Subaru Natsuki, donde en la huida no es solo acusado de un crimen que no cometió, sino que también se dará cuenta de que ya no podrá usar libremente su poder del retorno por muerte. El asesinato en masa sigue orquestándose a manos de Araquilla. Los pobres gladiadores no pueden defenderse aunque quieran. Después de todo, están contra alguien que ni siquiera los toma en serio. La única razón por la que Araquilla no ha quemado y reducido a cenizas la isla es solo porque Tog debió habérselo prohibido. Después de todo, si pasase eso, sería difícil recuperar el interruptor de las maldiciones que Subaru robó. Para empeorar las cosas, los guardias han liberado a todas las bestias demoníacas del recinto. Como estas bestias tenían el cuerno roto, obedecían sin dudar a sus dueños. Aquellos que lograban escapar de Araquilla encontraban su final a mano de estas bestias. A Subaru le puso triste saber que los guardias, personas con las cuales había intentado un acercamiento, ahora lo buscan desesperadamente para asesinarlo. Aunque entendía que lo hacían por miedo de que si no lo encuentran pronto, todo activaría la maldición de la isla en ellos. Mientras sigue avanzando con dirección al cuarto de curación, Subaru sigue escuchando cómo es que algunos gladiadores andan buscándolo para entregarlo ante las autoridades, mientras que otros solo andaban más centrados en seguir con vida. Subaru ya no sabía en quién confiar, solo sabía que no bastaba con que se cuide de los mensajeros de la capital o los guardias, sino que también debía cuidarse de los otros gladiadores. La isla se acercaba a su destrucción, aun cuando él intentó por todos los medios evitarlo. Entonces llegó a la sala de curación, pero se dio cuenta que la puerta fue demolida, así que sintiendo un mal presentimiento, vio el cadáver de una rata gigante con alas que yacía en el suelo al lado de Tanza. La niña se había encargado sola de una criatura que anteriormente había dado muchos problemas al protagonista, pero al lado de la rata estaba el cadáver del anciano Null, el médico quien había tratado las heridas de Subaru y quien también le había fabricado aquella píldora mortal. Parte de su cabeza había sido devorada por la bestia. Parece que Tanza no llegó a tiempo. A este encuentro se une Hydra y Waves. Subaru estaba agradecido de que aún con la difícil situación, ellos sigan con vida, pero aún así deseaba que la situación no se viera tan desesperanzadora. Le preguntan al protagonista si realmente asesinó a Gustav, a lo cual él lo niega tajantemente y cuenta lo que en verdad pasó. Aunque cuando mencionó Top, nadie sabía a quién se refería, así que Subaru solo se limitó a decir que Top era alguien más peligroso que un arzobispo del pecado. Todos se quedaron callados cuando escucharon eso, y le dijeron que no debería hacer ese tipo de comparaciones. Subaru solo dice que ya se ha encontrado con varios arzobispos, y es por eso que está seguro de su calificación sobre aquel soldado. Tanza solo le dice que no le sorprende el hecho de que haya lidiado contra arzobispos. Después de todo, eso se espera de alguien como él. Mientras Subaru se pregunta a qué se refería ella, su grupo empieza a discutir y piensan en las posibles soluciones a tomar. ¿Escapar? Podría ser, pero ni siquiera saben dónde están las llaves de la habitación que necesitan, y seguramente tendrían problemas para activar el cuarto que sube el puente y luego cruzarlo. ¿Pelear? Imposible. Su oponente es el segundo más fuerte de la nación. Subaru pensaba en escapar solo con sus aliados y aceptar que esto es el mejor resultado que pudo conseguir, pero desistió de ese pensamiento, y eso porque ese no sería el camino que tomaría el hijo de Kenichi Natsuki. Verán, debemos recordar de que en este momento el protagonista no solo ha sido transformado en un niño, sino que también su mentalidad ha cambiado la forma en la que solía ser cuando estaba en esa edad. El Subaru adulto ya superó ese complejo de vivir comparándose con los logros de su padre, y a su manera dio una respuesta ante este asunto, pero el Subaru adulto en este momento ha desaparecido, al menos en cierta parte. La novela nos dice cómo es que este Subaru actual le cuesta cada vez más recordar las cosas de su pasado y está más influenciado por su versión infantil que por su versión adulta. Es por eso que es inevitable que tenga este tipo de pensamientos, porque como esta versión aún vive a sombras de su padre, explora por opciones que el Subaru normal no haría.
Una de estas opciones que explora es si realmente este es el mejor resultado que se puede permitir con su poder. La verdad, me encanta que el Subaru de esta parte de la historia tenga ese enfoque, y eso porque justamente sería este complejo sin resolver, el cual terminaría dando un giro a la historia, como veremos ahora. Entonces Yain le dice que debería dejar de esconder eso. Subaru no entiende a qué se refiere, pero Hydra le dice que se refiere al hecho de quién es su padre. Subaru solo responde que su padre es un simple asalariado, pero Hydra le dice que se refieren a que su padre es el emperador del imperio, Vincent Bolasha. Luego Yain le dice que ha escuchado los rumores de los recién llegados sobre cómo es que en este momento en el imperio hay una guerra entre el emperador y su hijo ilegítimo por el trono. También hay rumores sobre el aspecto de este hijo ilegítimo. Se dice que el sucesor de la corona es un niño de ojos y pelo negro. Hydra le pregunta si es él, la persona de los rumores. Subaru busca la mirada de Waits, quien le hace recordar que a él no le importa quién mierda sea, él solo quiere compartirle su fuerza independientemente de su linaje. Al fin Subaru entiende las palabras que le dijo Waits cuando empezó todo esto, y se siente realmente agradecido por eso. Sus aliados le dicen que andan seguros de su identidad como hijo ilegítimo, y lo están porque Subaru, a pesar de ser un niño, tiene buenos dotes de liderazgo y supervivencia. Subaru se queda callado, él sabe que no es el hijo del emperador, y si ha logrado eso ha sido solo por su poder, pero no puede explicarlo. Luego le pregunta a su aliada Tanza por qué no intentó detenerlos de creer, pero ella le dice que también ha comprobado la verdad. Luego afirma cómo es que ella vio al emperador junto a una mujer de pelo negro en la ciudad de Chaos Flame. Tanza no lo sabe y no habría sentido de explicarle ahora, pero en realidad aquella mujer no era la madre de Subaru como ella cree, sino que era Subaru mismo quien estaba disfrazado en esa operación militar. Y como justo al término de esta operación fue transformado en niño, ella cree que este niño es el hijo de aquella mujer militar y el emperador. Subaru pregunta qué es lo relevante en que él sea el hijo del emperador, e Hydra le dice que en este momento en el imperio hay un conflicto interno liderado por el emperador contra la armada de su hijo rebelde, y ese hijo rebelde sería él, Natsuki Subaru. Subaru piensa en esta información y se da cuenta que eso es solo una fachada para cubrir lo que en verdad pasa. La guerra entre el emperador traicionado y el falso emperador que está en el trono. Deduce que el que corrió este rumor fue el mismo Vincent Bolasha, a fin de poder ayudar y garantizarle a Subaru una herramienta que pueda usar para que pueda reunirse con él antes de la batalla final. Subaru maldice al emperador por esta táctica y se sorprende cómo fue capaz de predecir todas estas cosas. Al instante se queda callado mientras lleva su mano a la boca. Sus compañeros estaban en silencio mientras esperaban que él diga una palabra. Se dice cómo es que de fondo se escuchaban los sonidos de la masacre, y cuando Tanza le interrumpió para empezar a preguntarle qué iban a hacer, Subaru solo la detiene y piensa para sí mismo que hará lo que se espera de él. Cambiamos de escena y pasamos al punto de vista de Top, quien está en la oficina del anterior gobernador. Siente que algo malo pasará pronto y reafirma su pensamiento por la lenta forma en la que las cosas se están desenvolviendo. Agradece de no haberle dado la orden a Araquilla de incendiar todo el lugar, o sería un dolor en el culo buscar la esfera negra de esa forma. Mientras que maldice su suerte, piensa que no debió rescatar a Araquilla cuando esta fue derrotada por Priscilla, ya que al hacerlo esperaba que lo resignen lejos de ese lugar. Pero como mintió diciendo que rescató a Araquia para vengar a su amigo, la general lo trajo consigo para supuestamente ayudarle en su objetivo. Maldijo la memoria de su amigo diciendo que aún muerto es una molestia en su vida. Luego piensa en su situación y en aquel niño que tiene un olor desagradable. Dice que siempre ha pensado en muchas formas de matar a un oponente más fuerte que él, pero nunca ha pensado en una forma de matar a un niño. Pero ahora que ha puesto a toda la isla en contra de aquel infante, no sería raro que pronto los demás lo encuentren. De pronto los dos guardias que estaban con él empiezan a cuestionar si realmente está bien poner toda la isla patas arriba a seguir a tales extremos por un niño. Doc les hace recordar de que si ellos están ahí, no es porque sean mejores personas que aquellos gladiadores que llegaron por crímenes. Les hace recordar de que ellos también son escoria, y la única razón por la que aún no han muerto es por su uniforme. Pensaba en cómo es que no le importa si el imperio cambiaba por esta guerra interna. A él solo le importa estar en casa cuidando de su pareja. Mientras estaba sumergido en estos pensamientos, recuerda cómo es que anteriormente se cruzó con una joven de pelo negro, alguien que era amado por el dios de la guerra, y quien siempre lograba contrarrestar sus planes, Subaru. Piensa que si ese tipo logra dirigir una armada contra el imperio, él no tendrá más opción que huir junto a su pareja. Entonces cuando pensaba en esto, algo lo saca de su letargo. Alguien que no era los guardias había dirigido a él.
Era el niño que había escapado de la oficina, quien ahora estaba junto a sus acompañantes, un hombre tatuado, un hippie, un hombre lagarto y una niña reno. Doc le hace preguntas sobre cómo es que está acá, y no es que él tenga fuertes aliados en quienes confiar para llegar a esta oficina. Entonces el niño habla y le dice que se rinda, no solo él, sino que también detenga a aquella mujer. Doc le dice que no tiene razón para hacerle caso. Entonces Subaru procede a sacar la esfera de las maldiciones. Los guardias se asustan y empiezan a considerar su posición en esta batalla. Al instante, Top los calma y le dice que el niño no sabe cómo usarlo, que solo está haciendo un farol, que mejor confíen en él, que es un enviado de la capital imperial. Pero se da cuenta que sus palabras no bastaban para convencerlos. Era como si es que ellos supieran algo que él no sabe. Entonces la niña Reno habla y explica el detalle de la situación de Subaru. Dice cómo es que en este momento el imperio está que pasa por una crisis, y el responsable de esa crisis es nada más y nada menos que el hijo del emperador. Lo dice mientras presenta al niño Subaru. Doc no se creía en esa historia, pero los guardias quienes habían presenciado los combates de Subaru en el Coliseo y habían oído rumores de él de su supuesta identidad, se desmoralizaron completamente, y cuando la niña les pidió que se cambien de bando, al instante Doc saca su hacha y decapita a los que hasta ese entonces eran sus aliados. Acto seguido, patea la cabeza de los guardias hacia Subaru y compañía. Subaru no entendía por qué hizo esto. Sí, era una escena grotesca, pero no es que fuera a morir por eso. Entonces se dice cómo es que algo rompe las paredes de los pasillos y destruye todo lo que estaba a su paso. No solo destruye la cabeza del guardia asesinado, sino también al grupo de Subaru. La narración pausa un momento para hablarnos de la vida de Waits. Se dice cómo es que él vivió en la ciudad de Glaracia, la ciudad que se encarga de abastecer de armamento al imperio. Cuando Waits empezó a ser consciente de sus alrededores, se dio cuenta de que ni siquiera tenía padres, y para poder comer, empezó a dedicarse al oficio de la manufacturación de armas, no por alguna razón en especial, sino solo porque era el oficio de su ciudad natal. Si el oficio principal hubiera sido la agricultura, él hubiera sido agricultor. Si la ciudad se hubiera dedicado a la manufacturación de otra cosa, también lo hubiera hecho. Waits era un hombre sencillo que solo quería seguir viviendo su vida normal. Nació solo y murió solo. Le bastaba con saber que así sería su vida, y siguió trabajando en silencio sin molestar a nadie. Debido a que operaba en soledad, empezó a ser visto por otros como alguien tenebroso o como alguien antisocial, y ese sería el inicio del fin. Pronto empezaron a desaparecer materiales del lugar donde laboraba. Entonces acusaron a él de ser el artífice del robo. Como Waits no tenía contactos que lo respalden, fue fácil imputarle un crimen que no cometió, y también se le aplicó un tatuaje en sus brazos. Era costumbre que en esa ciudad se apliquen esos tatuajes a fin de que la gente pueda saber quién es un criminal y quién no. Hasta entonces Waits no había tenido una vida excelente, pero al menos era una vida normal. Pero después de esa condena social, ya no pudo seguir disfrutando de aquella normalidad. No solo fue despedido, sino que tampoco podía conseguir otro trabajo, y cubrir el tatuaje de sus brazos en un pueblo donde siempre hay calor era admitir que tenía algo que quería ocultar. De esa forma, y por la necesidad de comer, Waits tuvo que empezar a robar. Al final terminó cometiendo de verdad los crímenes que falsamente se le imputaron una vez. Lo curioso es que ni siquiera cuando cayó en desgracia logró encontrar a alguien con quien conectar. A él le empezó a dar igual eso, porque solo bastaba con que pueda seguir sobreviviendo. El tiempo pasaba y con ello sus crímenes aumentaban. Ahora los tatuajes impresos en su cuerpo ya no estaban solo en sus brazos, también estaban ahora por todo su ser, y acorde a las reglas de su ciudad natal, ya no era un humano, sino que algo mucho menos que eso. Y como ya no tiene nada que perder, hizo algo antes de que lo expulsen y envíen a la isla de gladiadores. Un día escuchó quién fue la persona que lo acusó falsamente de robo. En realidad fue esta persona quien había hecho el crimen y lo culpó, así que motivado por la rabia, va y ataca al hombre, a quien no solo dejó entre lágrimas tras golpearlo, sino que también le arrancó una oreja. Tuvieron que venir los guardias a separarlo y reducirlo, y viendo su historial, decidieron enviarlo a la isla para criminales. A Waits ya le daba igual todo esto, estaba dispuesto a matar y engañar a todo quien conozca a cambio de sobrevivir. Al menos eso era lo que se decía superficialmente, pero en el fondo, él solo quería algo. Waits, ken o tore. Omae ga tayori da. Solo quería ser tratado como alguien normal, solo quería que alguien crea en él. Volvemos al presente. Subaru, ahora sabiendo que algo los destruirá desde un lado, ordena a Waits parar la cabeza que les lanzó Todd con la espada. Pudo habérselo pedido a Tanza, pero ella, a pesar de su superfuerza, sigue siendo una niña.
y no quiere darle algún trauma, así que contaba con Waits para este trabajo. En el instante en el que Waits con la espada responde a la cabeza lanzada, se dice cómo es que detrás de él se rompen las paredes del lugar. Una bestia demoníaca voladora había llegado y destruyó la parte del pasaje donde estaban todos. Parecía que había apuntado a la cabeza del guardia decapitado. Waits quedó totalmente aislado en contra de Top, alguien que ni siquiera reaccionó ante la verdad sobre Subaru siendo el hijo del emperador. Sabía que este era un hombre peligroso y alguien contra quien no debería bajar la guardia. Es por eso que no quitó la vista de él, aun cuando sufrió heridas por los fragmentos de escombro que volaron hacia él producto del embiste de la bestia. Y preparándose para pelear, decide usar la mano donde recibió su primer tatuaje para la inminente batalla. Al instante, Tok usa su hacha para cortarle la cabeza. Waits endereza su brazo izquierdo en forma horizontal para poder parar y resistir todo el impacto de la hoja del arma que se acercaba a él. Esto destruyó todo el lado izquierdo de su cuerpo, a pesar de que se había acercado más a Tok para reducir la fuerza que su enemigo podía poner en su ataque. Si Waits pudo hacer esta táctica tan temeraria es porque desde el inicio él siempre tuvo las condiciones para ser considerado alguien anormal, pero nunca había estado en una posición en la que quiera demostrar de lo que estaba hecho, al menos no hasta ahora que conoció a un niño mucho más imprudente que él. Así que, decidido a darle un golpe al hombre del hacha, usa su mano derecha para conectar un golpe contra el enemigo, pero de pronto este hombre desaparece de su campo de visión, y al instante siente que la visión de su ojo derecho se expandió brevemente para luego solo ver oscuridad. Pareciese que alguien hubiera aplastado ese lado de su rostro. De pronto escucha que lo llaman, voltea lentamente y ve cómo es que sus compañeros lograron evitar el impacto de la bestia, al mismo tiempo que ve al hombre del hacha terminar de decapitar a la criatura que hizo esto. Waits se encontraba sorprendido de estar feliz que todos están bien. Le dolía mucho su brazo izquierdo, y por alguna razón que no comprendía, el lado derecho de su rostro también empezó a dolerle. Waits usó este dolor para poder evitar desmayarse, aunque de poco le sirvió porque sentía que cada vez su conciencia se alejaba más y más de él, y, con sus últimas fuerzas, al fin comprende que era lo que siempre quiso desde el fondo de su corazón. Si bien siempre decía que le daba igual que la gente le ignore, en realidad siempre quiso ser tratado como alguien normal, siempre quiso sentir que alguien creía en él. Así que mira por última vez a Subaru, y con una sonrisa le dice que esa era la primera vez que alguien le decía que creía en él. Acto seguido, pierde la fuerza en sus extremidades, y cae en el duro y frío suelo del Coliseo, mientras escucha cómo alguien no deja de gritar y llorar por él. Por alguna razón, escuchar eso le hizo terriblemente feliz. Subaru ve cómo el cuerpo de Waits pierde su fuerza y cae al piso. Quería ir a socorrerlo, quería ir a ayudarlo, pero a medio camino es detenido por unos pequeños brazos. Era Tanza. Al instante se dice cómo es que el piso encima del cadáver de Waits se rompe producto de una bestia demoníaca con forma de rana que había subido encima. Debido a que esta criatura pesaba mucho, también rompe la superficie donde estaba el cadáver del hombre tatuado. El cuerpo de Waits fue aplastado y cayó junto a la nueva bestia que apareció. Subaru solo pudo gritar su nombre nuevamente, y cuando se disponía a ir por él, aparece Top, quien, indiferente a la situación, solo dice que cuando se rompe el cuerno a las bestias demoníacas, estas obedecen al individuo que lo hizo, pero siempre guardarán resentimiento en contra de él, por lo que devorarán su cuerpo en cuanto se presente la ocasión. Esto explicaba todas las irregularidades que pasaron, pero a Subaru no le interesaba esta trivia, solo le importaba Waits. Todd hurga en la herida diciendo que él era un tipo que se preocupaba por sus compañeros, y por eso murió. Ahora que Subaru estaba desesperado por Waits y por haber sido un ingenuo en enfrentarse a Todd, es cuando este último le dice que por fin está actuando como un niño de su edad. En ese instante, Todd alza su hacha y se acerca, pero es Tanza quien se interpone en su camino. No iba a dejar que él se acercara. Todd solo desaparece de su vista y la agarra por los muslos. Sabe que la niña es fuerte, pero de nada le sirve la fuerza si simplemente uno la lanza desde lo alto de la isla. Se dice cómo es que la niña es lanzada al vacío mientras intenta desesperadamente agarrarse a algo. Entonces Hydra habla y le pregunta a Todd si se ha vuelto loco. Le recuerda que Subaru es el hijo del emperador. El hombre del hacha no le hace caso y le ataca con su arma. Hubiera conseguido darle, de no ser porque Subaru sacó a su aliado fuera del rango de ataque.
y en lo que ambos salieron de su área, Tog aprovecha para encargarse del otro, del hombre lagarto que se había escondido cerca a ellos. Su camuflaje era tan perfecto que incluso se había fusionado con el entorno destruido, pero ¿de qué sirve eso si Tog sabe que está allí? Acto seguido se dice cómo es que Tog ataca la aparente nada, pero de su lugar vacío empieza a salir sangre, y Ain había muerto. Hydra le dice que pelee con él como lo haría un guerrero, pero Tog solo le lanza un cuchillo a la garganta, y le dice que no peleará como uno porque él es un soldado. Hydra intentó sacarse el cuchillo de la garganta, pero Tog le destroza la cabeza con un corte de su hacha. El cuerpo de Hydra cayó cerca de Ain. Ahora que solo quedaba Subaru y Tog, este le pregunta si realmente es el hijo del emperador. Subaru le pregunta por qué simplemente no se rinden ante esta verdad. Tog le dice que él solo confirmará la verdad de las afirmaciones cuando las cosas estén en su favor como ahora. Así podría pensar mejor y evitaría cometer un error. Luego agrega que hay algo más en lo que está interesado. Le dice que su nombre de Natsuki Schwartz es muy parecido al de un adulto que conoció hace unos días. También menciona que su olor es similar a la de aquel hombre. Tog no lo sabe claro, pero hace unos días Subaru y Tog estuvieron peleando en otro lado del país, solo que ahora cuando volvieron a encontrarse, Subaru ha sido infantilizado. Luego agrega que si realmente este hombre es su hermano mayor, a Tog le gustaría conservarlo como una pieza de negociación para la próxima vez que lidie contra él. Subaru decide hacer uso de esta mentira, porque no quiere desperdiciar las vidas que se sacrificaron para que él viva. Piensa momentáneamente en Gustak, Tanza, Wade, Hydra e Ain, y dice que le sorprende que Tog conozca a su hermano mayor. Tog ante esa respuesta solo afirma que no le gusta que lo manipulen. Acto seguido, estampa con todas sus fuerzas un cuchillo en el corazón de Subaru. El impacto de esto fue tan fuerte que hasta él mismo botó la píldora de su molar. Subaru no debía morir, o la vida de sus aliados habrían sido gastadas en vano. Así que se arrastra todo lo que puede lejos de la escena. Tog solo pone con fuerza su pie encima de su abdomen para detener su movimiento, y cuenta hasta 3. Al término del conteo, Subaru alza sus manos protegiéndose del inminente ataque. El hacha termina con las manos y la vida del pobre niño. Subaru ha vuelto momentos atrás en el tiempo y aún recuerda cómo el interior de su cuerpo salió volando ante el impacto del hacha, pero confirma rápidamente que su cuerpo está intacto en este preciso momento. Entonces alza su cabeza y mira el escenario. Se queda callado mientras ve cómo Wade se voltea lentamente y le dice que es la primera vez que alguien creía en él. Dice esto para acto seguido caer en el frío suelo del Coliseo. Incluso si él en este momento extendiera su mano, Wade ya no podía ser salvado. Él no debería haber muerto. Subaru no debería haber muerto. No debió haber llegado a este punto de guardado. El punto de guardado seguía cortándose más y más. Y ahora estaba nuevamente en un punto donde ya no podía salvar a otros. El sonido de pasos acercándose paralizó el corazón de Subaru. Tog y Araki habían venido a la isla y tenía que evitar por todos los medios que den inicio a la masacre. Y aunque hizo todo lo posible por combatir esto, eso no evitó que el peor resultado se diese. Subaru no tenía miedo a la muerte, sino que tenía miedo de la realidad que vendría producto de esta, una realidad que ya no podría cambiarse. Ahora que su punto de guardado se actualizó, ya no podrá salvar a todos. Ve el cuerpo colapsado de Wade, ve cómo este le da las gracias por creer en él mientras que es detenido por Tanza, quien le pide que no se acerque. Se ha repetido la escena que vio hace un minuto. De pronto, Subaru ve cómo cae la bestia demoníaca del piso superior, y sabiendo que su peso hará que se lleve a Wade, Subaru decide soltar la mano de Tanza y corre hacia su camarada caído. Quiere sacar el cuerpo de su amigo del área de impacto. Quizás si lo lleva a la habitación de curación y le venda las heridas, quizás aún pueda salvarse. Eso debe bastar, ¿correcto? Mientras pensaba y corría a toda velocidad, escucha una voz que le dice que era más débil de lo que esperaba. Entonces algo choca con su cabeza y de pronto todo empieza a dar vueltas. Gracias a este repentino movimiento, ve cómo la cosa con la que había chocado era el filo de un hacha que estaba teñido de rojo. Y mientras el mundo daba vueltas sin cesar, ve el cuerpo de un niño que de pronto pierde impulso y se desploma. Entonces se da cuenta de que ese era su cuerpo. ¿Dónde estaba su cabeza ahora? Eso no importa. Debe ir a ayudar a Wade. Debe ir a ayudar a Wade. Debe ir a ayudar a Wade. Así como el mundo empezó a girar de la nada, ahora paró abruptamente, y mientras Subaru se tomó un momento para recuperarse de las náuseas, vuelve a escuchar la voz de su amigo, quien le dice que es la primera vez que alguien confía en él. Dice esto mientras sale una inmensa cantidad de sangre de su brazo izquierdo y su ojo derecho. La realidad que ya no podía deshacerse vuelve a romper el alma de Natsuki Subaru.
Y eso ha sido todo por ahora. Seguimos en esta saga de la fuga de Natsuki Subaru de la prisión. La siguiente que viene será la parte final, pero si no quieres esperar, sabes que puedes apoyar el canal y de paso ver el video completo. En la siguiente parte las cosas no mejorarán para Subaru porque ahora que ya su punto de guardado se cortó tanto, simplemente ya no le quedan intentos para rehacer todo. Pero mejor dejo de hacer spoilers. ¿Qué te ha parecido esta segunda parte? Nos vemos la siguiente semana.